llevo una semana trabajando con un nuevo iPad Pro M4, me he forzado a trabajar casi exclusivamente, con este iPad porque tenía ganas de ver qué pasaba y tenía ganas de explicároslo. En otros episodios ya he ido explicando que mi idea es dejar el ordenador, dejar el MacBook Air que tengo aquí en el despacho y en casa solo llevarme el iPad para trabajar puntualmente. Y como digo, he estado toda la semana probando muchas cosas y las primeras sensaciones son mucho mejores de lo que pensaba que acabaría pasando. Yo era bastante pesimista, pero la verdad es que estoy bastante contento y ahora os voy a explicar aquí qué cosas buenas me he encontrado y qué cosas malas me he encontrado. En primer lugar, tengo que comentar que yo el último iPad que tenía solo para mí fue el primer iPad Pro, que creo que salió hace 8 años, por lo tanto hacía mucho tiempo que no estaba relacionado con el iPad. Había iPads en casa para los críos y tal, solo les hago update y ya no hago nada más en esos iPads. Por lo tanto, muchos de vosotros, si sois habituales del iPad, diréis, ¿este tío es subnormal? Sí, también. Y además se suma al hecho de que hacía mucho tiempo que no utilizaba el iPad. Mis primeras sensaciones, como digo, con el iPad Pro es que está muy bien, que todo fluye muchísimo, que hemos avanzado muchísimo en el tema de comodidad a la hora de abrir las ventanas, ampliar las ventanas, ponerlas y tal. Y el momento en el que tú conectas el iPad con una pantalla externa, que es como he estado trabajando yo, la diferencia de comodidad con un Mac se ha reducido espectacularmente. Y todo el rato tenía esta sensación, que lo comenté en el episodio de Nordic Wire, donde si queréis podéis rescatar una primera review que hicimos de este iPad, la sensación de que, hostia, esto se acerca mucho a lo que seguramente serán los Macs en el futuro y que tanto los iPads como los Macs irán convergiendo en una usabilidad muy similar a la que tenemos ahora en los iPads. Esta es mi sensación en el momento en que he estado usando este iPad durante esta semana. Por cierto, dejad de decir que vais a ver todo el trabajo que he hecho esta semana con este iPad. Pero hay dos cosas que aún no he hecho. La primera porque no he podido y como que es algo que nunca voy a hacer, he desistido enseguida. Y es que quería también grabar este vídeo con el iPad. Yo estos vídeos los grabo con mi MacBook Air, mi Studio Display aquí delante, unos focos del gato y mi cámara Obsbot, que es por la cual me estáis viendo ahora. Entonces, mi idea era conectar el iPad y grabar este episodio también de la misma manera, pero en vez de con el MacBook Air, con el iPad. Sí que he podido conectar la Obsbot, no he tenido ningún problema, pero luego para poder grabar con el QuickTime no lo he conseguido. Supongo que se debe de poder hacer, pero me he bajado la app de Blackmagic y no funcionaba. Y por lo tanto, como es algo que esto no va a pasar nunca, porque grabar siempre voy a grabar en el estudio, por lo tanto el estudio, como he dicho, siempre va a haber el Mac, por lo tanto he desistido. A lo mejor otro día, por si me voy por ahí y quiero saber cómo se hace, lo podría hacer. En este caso, supongo que se puede grabar con la webcam del iPad y ya está. Pero bueno, y la segunda cosa que aún no he probado es editar con Final Cut. Pero en principio, este vídeo, si todo ha salido bien, estará editado con Final Cut y la semana que viene os voy a explicar cómo ha ido la edición de Final Cut, que es una cosa que me interesa mucho, cómo ha ido editar un vídeo entero con Final Cut solo utilizando un iPad Pro. Hola, soy la Scarlett Johansson de AliExpress. Víctor me ha contratado para anunciaros que este episodio no se ha podido editar con el iPad, aunque se ha intentado. Tarea imposible. Gracias. Entonces, si me lo permitís, y además creo que esto os puede interesar a muchos de vosotros si tenéis un iPad, a mí al menos cuando lo hace la otra gente me gusta mucho, y es enseñaros cómo me he configurado el iPad, qué apps me he puesto, y así también veréis, tal y como lo he puesto, cómo he intentado trabajar con él. Y es que he intentado copiar al máximo posible la distribución que tengo en el Mac. Por ejemplo, yo ya lo he explicado alguna vez, en el MacBook Air tengo estos widgets puestos en la pantalla principal, de manera que cuando conecto el MacBook Air a la Studio Display, yo siempre tengo estos widgets en la parte de abajo y puedo ver toda la información esta que me interesa. Y en el iPad he hecho exactamente lo mismo. Me he puesto los mismos widgets que utilizo en el MacBook Air. Tenemos la app del tiempo, dos widgets de calendario, un widget de una app de vuelos, una cuenta atrás, que en este caso es la WWDC de Apple, cómo está el Bitcoin, esto siempre es interesante, y mis canales de YouTube con sus correspondientes suscriptores. Ah, bueno, y el Barça, que esto ya casi que ni mirarlo. Y entonces lo que he hecho es ponerme en el dock, como veis aquí, todas las apps que son más de trabajo. Esta primera pantalla sería más de información de widgets y más de trabajo. Me he puesto la Apple Store, porque siempre la tengo ahí, porque estoy acostumbrado a tenerla aquí en el MacBook y ahí se queda. Los files, para acceder rápidamente a los documentos. Tengo la app de Gmail. Estoy aún, a veces entro en la app de Gmail desde el iPad y a veces entro desde Safari.
Depende del momento. A veces me da por un lado, a veces me da por otro. Pero la verdad es que se puede acabar haciendo casi lo mismo desde los dos accesos. Luego tengo Google Drive, Superlist, que es la app que os hablé en otro episodio hace unos días, Notion, ChatGPT, que lo uso a cada 2x3 y ahora también en el Mac. Final Cut, como digo, esta aún no la he probado. A ver cómo te lo explico. YouTube Studio, Telegram, Email Me App para enviarme emails a mí mismo, que en este caso van a Superlist, la app de música, Overcast y fotos. En este caso tendríamos todas las de trabajo y a lo mejor a la derecha las que más uso. Luego tengo otra pantalla que sería de consumir cosas, pero de lectura. Esto es un widget muy grande de Lyre, que es esta app que utilizo para leer noticias. Es un lector de feeds. Twitter, que es fatal. Bulletin, que es otra app de estas. Es como un Artifact, que es esta aplicación que utilizaba inteligencia artificial para recomendarte noticias, etcétera. Ahora parece que hay esta otra versión. La gente lo está recomendando, lo estoy probando. Books, para leer mis libros. Os digo que estoy leyendo. Historias de las pulgas que viajaron a la luna. Este libro es espectacular, ¿eh? Os lo recomiendo. 324, que es donde me informo, VilaWeb y Kindle también para leer libros. Luego tengo otra pantalla que es consumo también, pero de vídeo. Tengo este widget de Apple TV, tengo JustWatch y MDB y luego aquí todas, HBO, Disney, Netflix, todo y por supuesto Guide Dog y YouTube. Y luego tengo otra pantalla de juegos, que tengo 4 cosas que probé el otro día en el avión, no hagáis caso porque no es que recomiende estos juegos, ¿vale? Y luego una pantalla más que es de cosas que aún no he podido ordenar, 2 carpetitas con todas las cosas de settings y la tienda de la Apple Store y de Amazon. Como digo, mi miedo al principio al usar el iPad siempre era, voy a tener todo el rato, al menos por la experiencia que tenía de años anteriores, voy a tener todo el rato la sensación de que, vale, que está bien, pero en el Mac lo haría más rápido. Por primera vez en la vida no he tenido esta sensación. Al contrario, he tenido la sensación de que la interficie y que la manera de trabajar me estaba aportando algo nuevo, muy agradable. Por lo tanto, ha sido muy agradable contestar correos desde aquí, sin ningún tipo de problema. Ha sido muy agradable escribir cosas en Notion, escribir tareas en Superlist, hacer búsquedas, tanto en ChatGPT, porque no tiene ninguna diferencia de la manera como trabajas con el Mac, como en Safari o en Google Chrome. Y las únicas pegas que he encontrado es, el navegador que utilizo en Mac siempre es Chrome y aquí no se puede utilizar porque el motor aún es mucho más atrasado que el de Safari. Tú cuando entras a las apps de Gmail, etcétera, que por cierto, tengo que hacer una rectificación. Diversas veces han entrado usuarios en mis vídeos y me han oído decir que Gmail no se veía igual en los navegadores. Y ahora he descubierto que, claro, yo siempre que hacía la comprobación la hacía en Google Chrome. He descubierto que en Safari ya hace tiempo que sí que se veía igual. Por lo tanto, no nos poníamos de acuerdo. Yo estaba equivocado. Había gente que me decía, no, yo lo veo bien, y era porque lo estaba viendo en Safari y yo no lo veía bien porque lo estaba viendo en Chrome. O sea que si os he contestado en los mensajes, etcétera, diciéndoos que no teníais razón, lo siento. Y evidentemente era que había esta confusión. Entonces, esto es una de las cosas que no me gusta de trabajar en el iPad, y es que yo normalmente trabajo con Google Chrome, no lo puedo hacer ahora porque, por ejemplo, cuando entro en Stripe o cuando entro en Gmail, se ve como si fuera una versión móvil y por lo tanto estoy un poco dividido trabajando en el iPad, estoy trabajando desde Safari. Y la otra cosa que es curiosa, pero que me ha tocado los huevos, que ha sido más de fricción, por decirlo de una manera menos barruera, y es que muchas veces estoy leyendo noticias, etcétera, o veo un vídeo o lo que sea, y voy a compartirlo a mi mujer o a algún amigo por WhatsApp. Bien, pues el hecho de no tener WhatsApp en el iPad me impide compartirlo. Que ya sé que debe de haber algún invento, alguna app, una cosa, esto aún no lo he experimentado, aún no lo he investigado y por tanto no lo sé. Pero bueno, curiosamente esto ha sido una fricción estos días. Por lo demás, muy contento. Y claro, la ventaja de estás en el ordenador conectado con el monitor, pero luego te lo llevas al sofá y te pones a leer, etcétera. Aún no he utilizado el Pencil, a ver si lo utilizo estos días para editar. Entiendo que al ser más preciso puede que me sea de utilidad en el momento de montar con Final Cut, pero ya está. Por lo tanto, conclusiones. ¿Puede servir el iPad para un porcentaje muy alto de la población para trabajar? Sin duda, sin duda. ¿Me puede servir a mí con esta configuración que he pensado que puedo tener, de tener un Mac en el estudio, en el plató o en el despacho y un iPad únicamente en casa? Sí, puede ser. ¿Qué creo que es lo que acabará pasando? Creo que cuando salgan los nuevos Macs con M4, puede ser que me compre un Mac Studio, lo deje aquí en el despacho, me lleve el MacBook a casa por si acaso, porque claro, yo qué sé,
¿no? Puede pasar cualquier cosa, que también puedo coger el coche y venir al despacho, que lo tengo a 2 minutos, ¿eh? Pero yo creo que lo que acabará pasando es esto. Ahora, que yo tenía esperanzas de que esto saliera bien, muy pocas. ¿Ha salido bien? Sí. ¿Podría trabajar para el resto de mi vida así? Sin ningún tipo de duda, ¿vale? De momento no ha pasado nada. Cosas que no he hecho aún, aparte de lo que os he dicho antes. No me he conectado al NAS de aquí, desde el iPad. No sé si habría algún problema o no. No he subido cosas a mis servidores por FTP, esto no lo he hecho, pero entiendo que no debe de haber ningún problema. Ya lo probaré en episodios posteriores. Y nada más, si tenéis alguna pregunta en concreto de cosas que me he encontrado o cosas que no he explicado en este episodio sobre la manera de trabajar en el iPad, me lo decís en los comentarios de YouTube. Y la semana que viene, si todo sale bien, en principio habré intentado montar este episodio con Final Cut. Perdón, y otra cosa que me dejo, si queréis más contenidos premium guapos, esta semana se ha venido Alex Martínez Vidal y Joan Boluda y les hemos intercambiado los papeles y uno ha contestado las preguntas como si fuera Joan y otro ha sido muy divertido, ¿eh? Todo esto está en nosasuntovuestro.com. Chao.